la autoridad del Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, antes de continuar, resumimos lo visto hasta aquí. Primero, Jesús es superior a los ángeles por su naturaleza eterna. Y segundo, aunque durante un poco de tiempo se hizo un poco inferior a los ángeles, humillándose a sí mismo para compartir nuestra condición humana para salvarnos. Tercero, ahora es, además, superior a los ángeles por su resurrección, ascensión y glorificación. Jesús, que en su naturaleza eterna ya era infinitamente superior a los ángeles por derecho propio, ahora en su humanidad también se muestra superior a ellos a través de su resurrección, ascensión y glorificación. Esta superioridad ya no solo es por su esencia, sino ahora es por designación del Padre. Bien, pues una vez establecido esto, el autor de Hebreos prosigue en la defensa de la autoridad, de la superioridad de Jesús, ampliando esta superioridad con la autoridad de Jesús, con la autoridad, con la adoración que merece Jesús. Es un texto, el que cita, que probablemente sea Salmos 97, versículo 7. Lo leemos. No hace falta que vayáis, os lo leo yo. Dice así el Salmo 97, versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses. Probablemente sea este el versículo, el texto al que hace referencia este autor de Hebreos en este versículo 6. Estos dioses con D minúscula pueden incluir los ángeles caídos. ¿De acuerdo? Por eso igual el autor de Hebreos habla de ángeles. ¿Por qué? Porque todo el poder maligno que hay detrás de la idolatría, sea esta del tipo que sea, está siendo sostenido por estos ángeles caídos que también tendrán que postrarse ante Jesucristo en el día del juicio y conocer su derrota. Por eso el autor de Hebreos podría decir ángeles en lugar de dioses, como vemos en el Salmo 97:7 al que se refiere. En su primera venida, cuando Jesús nació en Belén, algunos ángeles que no se habían rebelado contra Dios estuvieron allí, adorándole al Señor Jesús. Pero en su segunda venida, todos, unos y otros, todos los ángeles se postrarán en adoración. Leámoslo de nuevo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle. ¿Veis la autoridad que Dios Padre le da al Hijo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, aclarada esta palabra ángeles, hay algo más en este versículo que dificulta el entendimiento de lo que el autor nos quiere decir, y es el orden de algunas palabras que en el original griego es diferente a como viene en nuestra traducción. Vamos a leerlo como viene en el original griego. No es mucha la diferencia, pero vamos a leerlo como viene en el original griego para entenderlo mejor. Dice así: cuando y otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ha estado diciendo, y esto lo vemos en el versículo 5, ha estado diciendo y otra vez, como dando varios argumentos, ¿no? Y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi Hijo. Pero en el versículo 6 no dice otra vez como si dijese otro argumento, que también es otro argumento, pero no está diciéndolo así. Él dice: y cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo. Así que esta lectura correcta de lo que nos indica es, a lo que se refiere el autor, es a la segunda venida de Jesucristo. No sé si os dais cuenta. Y cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Os dais cuenta? Cuando introduce por segunda vez. Además, esta interpretación, esto que acabamos de decir, cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, esta interpretación se ve confirmada por la palabra primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué se ve confirmada por esta palabra concreta, primogénito? Porque esta palabra suele usarse para nombrar al Señor Jesús después de su resurrección. En el Nuevo Testamento vemos esta palabra atribuida al Señor Jesús después de su resurrección. Por lo tanto, tiene sentido que leamos de esta manera, tal y como está en el griego: cuando otra vez introduce al primogénito.
¿vale? Por lo tanto, estamos todo el rato hablando de la resurrección. Fijaros, para que veáis cómo en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra primogénito. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 1:18 nos dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Está hablando de la resurrección. Así que en su nacimiento en Belén tenemos al unigénito de Dios, pero en la resurrección lo que vemos es al primogénito de entre los muertos, lo que nos indica que Él es el primero de una nueva creación de hombres. Esto es muy interesante porque los que murieron y resucitaron antes que Él lo hicieron de forma corruptible a este mismo mundo caído. Por eso luego se tuvieron que volver a morir. Sin embargo, Él es el primogénito de todos los resucitados. Él es el primer hombre que se ha levantado de entre los muertos para una vida eterna. Por eso es el primogénito. Y esto hoy, que es domingo de resurrección, nos ha de animar a caminar con más ganas, fuerzas y alegrías, porque mis hermanos, los que sois mis hermanos, no estamos en Adán, porque si sigues en Adán estás perdido y muerto. Pero si estás en Cristo, has sido encontrado, redimido de ese viejo hombre en Adán y hecho un hombre nuevo, eterno, gracias a su resurrección. Es lo que celebramos en Domingo de Resurrección. Otros versículos que apoyan a Cristo resucitado como primogénito. No hace falta que vayáis. Apocalipsis 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Os dais cuenta? Relacionando primogénito con la resurrección. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es mi hermano mayor, porque es el primogénito entre muchos hermanos. De momento solo ha habido una resurrección, la de Jesucristo, una resurrección a vida eterna. Pero llegará un momento en que nos resucitará a una nueva vida. ¿Os dais cuenta cómo Pablo dice que seremos hechos semejantes a Él en su humanidad glorificada? No en su eterna divinidad, pero sí que en nuestra humanidad tendremos un cuerpo glorificado con el que nos será imposible pecar, y precisamente por eso, porque tendremos un cuerpo con el que será imposible pecar, será un cuerpo eterno.